por esto, porque este es un mal gobierno, eso es indudable, pero hay un amplio porcentaje de la población, cerca de un 30% de la población, que considera que este es un muy buen gobierno. Y cuando se arman escándalos como el que se suscitó el último, es porque al interior del gobierno se implosionan, no porque la oposición muestra esos defectos que tiene el gobierno. Pues José, yo creo que ningún otro gobierno, y pues en eso estoy de acuerdo con usted, había hecho ese ejercicio de suicidio político que hizo el gobierno de Gustavo Petro el martes de la semana pasada. En eso estamos de acuerdo. Pero pues yo sí le puedo decir varias cosas que hemos logrado frenar. Vuelvo a insistir, el tema de la reforma a la salud la hemos frenado, el tema de la reforma laboral, que son las cosas que nos corresponden hacer. Hemos hecho denuncias a propósito de temas de corrupción. Entonces, que haya un porcentaje lamentablemente alto de colombianos que siga estando con el presidente Gustavo Petro, pues eso creo yo que no es responsabilidad necesariamente de la oposición. Ha sido el presidente el que a lo largo de su trayectoria política ha logrado constituir esa base dura y lamentablemente parece ser esa base, al igual que el presidente de la República, inmune a la evidencia. Es que mire lo que pasó con el hijo del presidente, es que este no es el primer escándalo, este es un escándalo muy grave, posiblemente el más grave y la crisis política más grave que está viviendo este gobierno en estos 2 años y medio que tenemos, pero acuérdese lo que pasó con el hijo del presidente de la República, acuérdese lo que pasó con Laura Sarabia, y a pesar de eso, y usted tiene razón, ahí nosotros no tuvimos nada que ver, eso fue algo que hizo el propio gobierno, pero nosotros no teníamos además cómo saber qué es lo que había pasado. Yo por lo menos no tenía cómo saber lo que había pasado con el señor Vendrell y el señor Papá Pitufo, no tenía cómo saber lo que había hecho el señor Nicolás Petro con alias Malboro, etcétera, etcétera. Esas son cosas que escapaban al ejercicio de control político que nosotros podemos adelantar, a menos de que nos lo hubieran contado. Yo personalmente nunca conté con esa información, así que no la podía haber denunciado. Pero en lo que a nosotros nos corresponde, en hacer derechos de petición, hacerlos públicos, llevar a los ministros a controles políticos, etcétera, etcétera, pues sí lo hemos hecho. Yo le puedo decir que en un momento determinado tumbé a un director del INVIMA en una comisión que tuvimos en la Cámara de Representantes, en una sesión de comisión, en la comisión séptima del director del INVIMA, que básicamente dijo que ellos estaban rechazando contenedores con medicamentos que necesitaban en el país porque supuestamente querían fortalecer la industria farmacéutica nacional. En ese momento tumbamos a ese funcionario. Y así ha sido, y así ha pasado con otros. Yo, por ejemplo, le hice una oposición férrea a la ministra Carolina Corcho. En gran medida, muchas de las denuncias que nosotros hicieron que ella se terminara retirando del ministerio. Acuérdense además cómo la que decían que era la voz de la ministra Corcho, que era el señor Pedro Santana, demostré cómo había mostrado títulos falsos, o hice público, mejor dicho, le hice eco, porque eso no lo saqué yo, eso lo sacó una fundación, como la fundación en la que él mismo había estado como fundador, lo había expulsado por acoso o denuncias de acoso sexual. Entonces, claro que hemos estado haciendo ese ejercicio, pues obviamente este ejercicio de crítica que ustedes nos hacen lo recibo con humildad, pero también con la conciencia de que claro que le hemos hecho oposición a este gobierno, reconociendo al mismo tiempo que no queremos parecernos a la oposición que ellos hicieron, destructiva para Colombia, al gobierno de Iván Duque.